Bueno, hola Agus, ¿cómo estás? Eh, Decidí hacer este video cortito para un poco dividir la clase que vamos a tener el jueves en dos, así se te hace un poquito más fácil hacer el trabajo. Lo que vamos a hacer es explicar dos temas ahora y con este video haces una actividad y el jueves nos vemos y te explico dos o tres temas más y haces otra actividad con eso. La idea es que sean cortas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora la crisis de 1929 y la crisis de la Bolsa de Wall Street, y vamos a ver el impacto de la crisis de la Bolsa de Wall Street en Latinoamérica y especialmente en Argentina, ¿sí? Eh, para 1928 más o menos, en Estados Unidos se da un proceso de crecimiento de las acciones, de los precios de las acciones de las principales compañías de los Estados Unidos, General Motors, United Steel, State Steels, o sea, del acero, ¿sí? Eh, compañías de radio también, se da un proceso de crecimiento de estas acciones, ¿sí? De los precios de las acciones de estas empresas. Entonces se abre una etapa de especulación, esto es una palabra un poco clave, de especulación donde se piden préstamos para comprar acciones y esos préstamos se pagan con la ganancia de esas acciones y de los precios que van subiendo. Entonces se va generando como una especie de burbuja donde los precios de las acciones suben, suben, suben y en verdad las empresas valen mucho menos, ¿sí? Entonces, para el 24 de octubre de 1929, perdón, se produce el crack de la bolsa de Wall Street o el derrumbe de la bolsa. Si la bolsa quiebra, cae. Las acciones caen estrepitosamente y hay una especie de corrida, ¿sí? Donde los que tienen las acciones de esas empresas las quieren vender porque obviamente pierden plata y eso produce a su vez que cuantas más acciones hay, menos valor tengan, o sea que produce el efecto contrario, ¿sí? Eh, Cada vez valen menos. Bueno, este crack de la bolsa produce una catástrofe en la economía no solo estadounidense, sino mundial, ¿sí? Es la primera crisis del capitalismo y del capitalismo financiero, ¿sí? Hablando de intereses, ganancias, bancos, ¿sí? eh, Hablo de bancos. Entonces, esta crisis lo que produce es el periodo de la Gran Depresión, ¿sí? Es un periodo que es consecuencia de la crisis, que va a durar hasta 1939, es decir, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y que va a estar caracterizado por el cierre de las entidades bancarias que se habían abierto en el periodo de especulación, el desempleo masivo, ¿sí? La caída del consumo de la gente, la quiebra de los propietarios rurales. Sí, va a ser un periodo donde las empresas no puedan producir por falta de consumo y donde el desempleo masivo agrave esa falta de consumo. Sí, va a ser como una especie de círculo vicioso donde cada vez más el país entra en crisis. A su vez, lo que hace Estados Unidos es, cuando entra en crisis, pedir los préstamos que había otorgado a los demás países del mundo. Entonces esa presión sobre los otros países hace que las economías empiecen a resquebrajarse, ¿sí? Y otra de las cosas que hace es aplicar programas no liberales, ¿sí? Estados Unidos desde por lo menos mitad del siglo XIX venía teniendo una política liberal, es decir, no meterse en el mercado, que el mercado se regule solo. Acá va a tener que dar un poco marcha atrás con eso y que el Estado esté un poco más presente en la economía, en el sentido de intervenir creando puestos de trabajo a partir de obra pública, por ejemplo, o refinanciando hipotecas de la gente, de los propietarios rurales, ¿sí? Que habían hipotecado sus propiedades para poder salir adelante, a su vez otorgando préstamos un poco más blandos, ¿sí? Con pocos intereses para que la gente pueda consumir y puedan las empresas producir, ¿no? Entonces esto es como una especie de golpe en la cara a los liberales. Bueno, esto va a tener un impacto sobre todo en Europa, en Latinoamérica y sobre todo, nosotros vamos a ver más en detalle en Argentina, en nuestro país. Entonces, este crack de la bolsa en el 29
produce un desajuste en el mercado mundial, ¿sí? Donde las economías centrales, Estados Unidos y los países europeos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, España, dejan de comprar productos exteriores, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que, al momento, la Argentina tiene un modelo agroexportador, que quiere decir que la economía argentina funciona a partir de vender carnes y granos al exterior y sacar provecho de eso. La crisis del 29 lo que hace es cortar esa vía de crecimiento, ¿sí? Porque la demanda de los comercios, de los comerciantes, de los países comerciantes exteriores se corta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Argentina con toda esa demanda? Con todos esos productos no sabe dónde meterlos, ¿sí? Entonces los productos empiezan el precio de los productos empieza a caer. Entonces eso repercute muchísimo en la Argentina, ¿sí? Hay una gran crisis de este modelo, ¿sí? Y a su vez esto perjudica tanto a Argentina como a México, a Chile y a Bolivia, que son los países que más o menos están a la par de nosotros, en el sentido de venden materias primas, ¿sí? No productos elaborados, venden materias primas, y las materias primas son las que más bajan de precio, ¿sí? Porque hay mucha competencia, hay poca demanda y los precios de las mercancías tienden a bajar, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos el impacto, ¿sí? Entonces lo que hacen las economías centrales es aplicar un programa proteccionista, se llama, donde no compran productos extranjeros, sino que prefieren comprar sus productos. Ese programa proteccionista golpea fuertemente las economías latinoamericanas, sobre todo Argentina, ¿sí? Y esto hace que el Estado argentino diga, bueno, algo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces empieza a reducir las importaciones para no tener eh, ese desbalance en los pagos, ¿sí? En el comercio exterior. O sea, si no vende, tampoco puede comprar, ¿sí? Porque se le va la plata, básicamente. Y lo que hace es frenar las importaciones y deja de comprar productos al exterior. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de los países, por lo menos Argentina, tiene grandes ganancias con esas importaciones, ¿sí? La mayoría de los ingresos del Estado argentino provienen de los impuestos que se cobran en la importación. Entonces, si no hay importación, no hay impuestos, no hay plata, ¿sí? Esto es una especie de círculo vicioso donde cada vez se va para atrás, ¿sí? No se avanza. Bueno, hasta acá. Después de este video tenés que hacer esta actividad que yo te voy a poner acá abajo y nos vemos el jueves para continuar. Si la idea es que hagas esta actividad y la actividad del jueves para el viernes a más tardar y ya estaría. Así que bueno, un abrazo. Nos vemos.